mostrándose, ¿verdad? Igual como podemos ver la fidelidad de Dios a nuestra congregación. Y mientras damos tiempo para que se conecten, y agradecemos a todos los que se conectan, esperando que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Hoy quiero hablar sobre un versículo que conocemos y que es el lema de nuestra congregación. Y me pareció muy bien tomarlo en cuenta, dado que estamos cumpliendo 27 años, hermanos. 27 años se dicen fácil, pero no lo son. 27 años donde en mi corta memoria recuerdo que se pasaron muchos momentos donde habían endemoniados, donde hubieron muchas personas que han pasado en la historia del CCF, y hemos visto hermanos que han nacido en esta iglesia, han crecido y han salido para seguir edificando. Entonces, hoy quiero tomar este versículo que es Isaías 58:12, que habla sobre la edificación de las ruinas antiguas. Y habla también sobre cómo de generación en generación hay una promesa para levantar estas ruinas y para ir reparando las fortillos y restaurar. Nosotros tenemos ese llamado, hermanos. ¿Cuántos están conforme a ese llamado? Creo que no muchos, no los oí. Espero que no se me duerman, hermanos. Ahora quiero contarles un poquito sobre lo que es la construcción. Yo no sé si ustedes saben, pero a lo personal he ido aprendiendo poquito a poco. He ido aprendiendo sobre que hay buenos constructores, hay malos constructores, y quiero contarles una historia que acabamos de vivir en mi casa. El año pasado decidimos hacer una construcción. Y créanme que encontrar a la persona idónea es bien difícil. Hay veces uno tiene una idea de esa persona que puede llegar y puede ayudarle a uno. Pero cuando hay buenos albañiles, son difíciles de contratar. Entonces, nos pasó de que llegó alguien, recomendado por otro alguien, a ayudarnos a la construcción de nuestra casa. Y podría decir de que el problema de la comunicación, hay veces uno tiene una idea y captan otra idea, puede afectar. Entonces, contratamos a esta persona y llegó a construir a nuestra casa, pero hubo un momento donde de verdad ya no nos entendíamos. Y es bien difícil el tratar de seguir la idea de la persona, ¿verdad?, que quiere construir con el que está construyendo. Y hay veces el que tiene la idea es como que, si yo estoy hablando fácil, dice, si yo no sé por qué no me entiende esta persona. Pero el que está construyendo quizás va por allá y el que está pensando va por acá, por ese otro extremo. Entonces, es necesario que tanto el que piensa como el que construye tenga un solo lineamiento. Y la Biblia nos manda esto también, aunque vayamos en una sola línea. En Efesios 4:11 dice la Biblia: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Nos están llamando a ser perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que si estamos aquí todavía nos falta un poquito, ¿verdad? O un poquito bastante. Entonces, podemos ver que la Biblia nos pide que tengamos una estatura. Y puede ser que algunos todavía van por aquí, otros están por aquí, otros ya van llegando aquí. Yo soy chiquita, pero creo yo que la estatura está más acá arriba, ¿verdad? Entonces, hoy quieren compartir respecto a eso. Y buscaba los conceptos de edificar. Secularmente significa construir o mandar a construir un edificio, establecer o fundar. Creo que todo eso lo sabemos nosotros, ¿verdad?
Pero en la Biblia dice que es un proceso de crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe. Porque es necesario que haya este fortalecimiento para que cuando venga el día malo, no dejemos las cosas ahí, ¿verdad? Para que cuando venga el día malo, no dejemos el ministerio tirado. Para que cuando venga el día malo, no fluctuemos entre si va a pasar el milagro o no va a pasar. Entre las cosas que buscaba con respecto a lo que es la estructura, lo que es la construcción, decía de que teníamos que tener 3 puntos que son importantes. Y lo primero es el terreno. Tenemos que verificar la calidad del terreno. Y la Biblia habla aún del terreno. En Marcos 4, 3 al 8, dice la parábola del sembrador. Y aquí habla de terrenos. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales. ¿Cuántos hemos andado caminando alguna vez en los pedregales? Es difícil andar ahí. Y más si se anda descalzo o con zapatos algo delgaditos de la suela. Uno anda haciendo ahí unos pasos raros, ¿verdad? De igual manera, dice aquí que donde no cayó en los pedregales donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero, versículo 6, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Aquí está hablando de una tierra que no lleva mucho fruto. En el versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y en el versículo 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hemos ido a la playa, ¿verdad, hermanos? Hemos visto cómo son las construcciones ahí. Y al estar en la arena, todos creo que hemos caminado a la playa, hemos sentido cómo se hunden nuestros pies, ¿verdad? Entonces una construcción en este lugar definitivamente va a ser mucho más difícil que hacerle en una superficie plana o en la piedra, como menciona aquí en Mateo. Dice en el versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Como les decía, el terreno va a influir en el tipo de construcción que se va a hacer. Yo me recuerdo allá en el 2001, veíamos mucho construcciones de bajareque. ¿Se acuerdan de eso? ¿O solo yo soy la de esa edad? Se veía mucho de esas construcciones. ¿Qué sucedió? Vino un temblor en enero que botó todas esas casas. Y vieron algunos, que yo recuerdo aún a mi abuela, había una pared que estaban tratando de sostenerla. Pero vino el terremoto de febrero y terminó de botar esas casas. Entonces, si una construcción desde su terreno no está bien establecido, va a caer. Si nuestro terreno, hablando de nuestro corazón, no está bien, van a haber problemas después. De ahí el otro punto importante que yo veía es la base de la construcción en una edificación. Y yo creo que muchos hemos visto, por ejemplo, si no mal recuerdo,
Hace poco vimos cuando el presidente fue a poner la primera, creo que es la primera piedra, lo llaman, del Hospital Rosales. Y sale ahí, ¿verdad? Él buscando con su pala y poniendo el cemento. ¿Y por qué es importante esto? Dice que la base en la edificación es la estructura que va a proporcionar estabilidad y soporte a la construcción. También se conoce como un cimiento y su función principal es transmitir las cargas de la construcción al suelo de manera uniforme. Después de esos terremotos del 2001 comenzamos a escuchar de edificios que eran antisísmicos. Escuchamos bastante, ¿verdad? Comenzamos a escuchar de que estos no se iban a caer ante cualquier temblor o no se iban a agrietar. Es más, podríamos decir que en el edificio en que estamos creo que se construyó de esa manera porque han pasado muchos años y pues por la gracia de Dios, aún en el último terremoto que tuvimos, no vimos mayor problema, ¿verdad? Entonces, en el área secular comenzaron a crear este tipo de edificaciones para evitar primero que hubiera muerte, ¿verdad? Porque al caer un edificio, una construcción, van a haber daños tanto materiales como vidas que pueden perderse. Y lo mismo es para el área espiritual. Si nosotros no tenemos una buena base, podemos tener daños en nuestro corazón y hasta vidas que se pueden perder. Así de fácil. Entonces, con esto de la base, en Hechos 4, versículo 10, se nos dice: sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él es este hombre en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aquí en Hechos 4 nos está hablando sobre el paralítico, cuando entró Pedro y le dijo: no tengo oro, no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Y entonces vienen los demás y comienzan a juzgarlo, ¿verdad? Así como que, ¿por qué dice esto Pedro? Y entonces se levanta Pedro en ese momento y él les dice: ustedes fueron los que crucificaron al Señor Jesús. Ustedes fueron los que lo reprobaron a él. Pero ustedes no sabían que él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él ha venido a ser la base principal. Y cuando mencionamos el ángulo es, como les mencionaba, la primera piedra, la primera pieza en la construcción. En Isaías 28 se nos habla, y aquí es donde confirma Dios, diciendo en Isaías 28, 16, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Si alguno tiene duda todavía en quién está confiando, si es buena base, aquí está su respuesta. Dios lo puso ahí, es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de lo que nosotros creemos. Y dice en el versículo 17: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Yo buscaba en otra versión, en la NBI, y aquí dice: Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada,
angular, preciosa de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel. Creo que, si no me equivoco, y espero que no equivocarme, ¿verdad? Para los que me ven y los que saben, cuando se está haciendo algo a nivel, se pone una medida para que no vaya a haber como partes disparejas. Por ejemplo, yo he visto lugares donde está todo el piso de una cocina, por ejemplo. Estos lugares se tienen que lavar frecuentemente y ponen el tragante a sobrenivel del piso, como que no lo midieron, cuando el tragante tiene que estar abajo para que pueda llevar todo el agua. Entonces, pasan esas pequeñas cosas, ¿verdad? No sabemos qué estaban pensando en ese momento los que están construyendo, pero aquí dice que Dios va a ser el que va a medir y lo va a hacer con justicia y va a barrer la mentira. En Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, no es este el edificio, nosotros somos el edificio y edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, aquí habla Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. No hay nadie más. No es una religión, no es lo que dice la Iglesia Católica, no es lo que creen los budistas, no es lo que andan enseñando los testigos de Jehová. Es Jesucristo, la piedra angular. Él es nuestra base. No tenemos que buscar a alguien más. Cuando estamos en problemas, ¿a quién tenemos que recurrir? No es a mi amigo, no es a mi pariente de los Estados Unidos, que es el que me va a ayudar a solventar este problema económico. No, es en Él nada más. Él va a responder y con tremendas cosas, dice la Biblia, pero todo está para aquel que cree. Es ahí donde está muchas veces el problema, en qué es lo que creemos, en qué estamos fundamentados. En el versículo 12 continúa: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, esto lo va a juzgar el Señor. Quiere decir que nosotros ya tenemos un fundamento. Sabemos que nuestro fundamento es el Señor Jesucristo y nuestra tarea es edificar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a edificar? Y esa es la pregunta. ¿Qué es lo que estamos edificando nosotros ahorita? Tenemos 27 años como iglesia, ¿y qué es lo que hemos edificado? Hemos edificado oro, hemos edificado plata, hemos edificado piedras preciosas. No me conteste, por favor, solo analícelo. Y el tercer punto que les decía es sobre la estructura de una edificación. ¿Y qué es la estructura? Es un conjunto de elementos resistentes de una construcción con la finalidad de soportar las cargas. En otra definición decía: las estructuras son los esqueletos de los edificios que proporcionan resistencia, estabilidad y rigidez a la edificación. Y cuando leía esto, yo me ponía a pensar, yo paso bastante seguido por el mercado San Miguelito y he ido viendo cómo lo han ido edificando. Y hubo un buen tiempo donde no pasaba de ser hierros puestos nada más. Y eran hierros y más hierros y no se le veía. Y yo así como que ¿en qué momento, verdad? De ahí comenzaron a verse algunas gradas y de ahí ya se veían los plafones. Y a veces uno dice, ¿por qué no avanza? Pero porque esto es importante. Esto es lo que va a dar el soporte.
es así como en esta edificación. Podemos ver en las paredes, los pilares son los que están ahí dando el soporte aquí. Podemos estar aquí confiados, tranquilos en el segundo nivel, sabiendo de que no nos vamos a caer, porque los pilares están sirviendo para sostener. Entonces, podemos ver también en la Biblia que habla sobre este tipo de estructuras. Y en Primera de Reyes 6, viene palabra de Dios a Salomón. Y si pensamos, David quería construir una casa, pero Dios le dijo, tú no eres el que la va a construir. Se le dio esa oportunidad a Salomón. Entonces dice en Primera de Reyes 6 que vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, en versículo 12, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aquí podemos ver que Dios manda que las estructuras sean el obedecer, el guardar sus mandamientos, y Él va a respaldar. Si nosotros obedecemos, si nosotros confiamos, vamos a ver el respaldo de Dios. Si nosotros desobedecemos, no veremos el respaldo de Dios. En Primera de Corintios 14:1 nos habla también sobre, viene hablando sobre edificar el apóstol Pablo. Y dice en primera carta de Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones, pero sobre todo que profeticéis. Más adelante, en el capítulo 26, 14:26, nos hace una pregunta y que dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmos? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Y cuando nos reunimos aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos salmos, tenemos enseñanza, hay profecía, hay revelación. Esto es lo que deberíamos procurar para crecer, para ser edificados. Y aquí mismo dice, hágase todo esto para edificación. Y cuando yo pensaba en estas cosas que pone Pablo en 1 Corintios 14:26, a mí se me venía una idea de cuál era podríamos llamar como la estructura principal. Sabemos que estamos hablando de columnas que pueden ser de hierro, pueden ser de cemento. Y yo decía, ¿cuál sería en este caso espiritualmente el material para esas columnas? Y para la columna de esta iglesia, o en general de todas las iglesias, lo primero que debería haber, tiene que existir, es el amor. Dice 1 Corintios 13, en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Entonces, venimos del 1 Corintios 14, donde nos habla de que tendremos que buscar salmos, enseñanza, revelación, pero en el versículo 13, en el capítulo 13, nos habla de que podemos tener todo eso, pero si no hay amor, no nos aprovecha. Simple y sencillamente. Podemos tener aquí palabra, podemos tener buena enseñanza, pero si no tenemos amor, hermanos, estamos un poquito perdidos. ¿Qué estamos haciendo? Y el capítulo 13 de Corintios es el capítulo conocido por excelencia que habla sobre el amor. En el versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Estas son cosas que no deberían haber en esta iglesia y en ninguna. No debería haber envidia, hermanos. No debería haber, ¿cómo decirle? Celos. No debería haber contiendas, porque debería de estar principalmente el amor. Dice en el versículo 5, no hace nada indebido, no vamos a hacer algo para dañar al hermano, ¿verdad? Ay, no, con la de la comida de los domingos. Ahí viene este hermano, no le voy a dar un pedacito de queso, ni le voy a ofrecer. No digo que sea así, ¿verdad? Sino que las hermanas, muy lindas ellas, todos, a mí me ha pasado que ya vengo tarde muchas veces. Y me dicen, tarde, antes de que comience aquí, ¿verdad? ¿Ya comiste, Margarita? Y yo, no, hermana, ya estuvo, gracias. Pero qué feo sería de que, digamos, viniera alguien más conmigo o alguien detrás de mí y a mí me digan, ¿ya comiste, Margarita? Y yo, no, gracias, hermana. Y venga el otro hermano detrás de mí, ay, no, a ese ni le vamos a ofrecer. Eso no se vería bien. Ya hay exclusión de personas, ya no hay amor. Entonces, dice que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hermanos, ¿cuántos ha pasado que hay veces por pequeñas discusiones, ¿verdad? Por pequeñas diferencias de opiniones, ya no quiero hablarle a esa hermana, ya no quiero hablarle a esa hermana, alejémonos. Si antes nos sentábamos juntos, hoy ellos por allá y nosotros por allá. Y aquí sigue diciendo, no tiene que existir eso, sino que tiene que haber amor. O como muchas veces nos pone el ejemplo nuestro pastor, que nos cuesta sentarnos con otras personas que no son nuestros amigos en una mesa para comer, para compartir. No, solo con mi grupito. Entonces, eso no se debería ver aquí en la iglesia. No debería existir esas cosas, pero sucede. Y por eso está aquí escrito en la Biblia. Sigue diciendo en el versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué va a pasar? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y quiero que vayamos de una sola vez al versículo 13, a donde dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es lo que debería sostener a una iglesia. El amor por las almas debería estar presente en una iglesia. El amor por aquel que está indefenso debería estar en una iglesia. Debería haber una preferencia por los mismos hermanos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces entre nosotros mismos nos ponemos el pie. Y la Biblia nos manda a que tendríamos que tenernos amor, en donde tendríamos que dar, si necesitan mi mano, pues darme un poco más. Si me piden ayuda por una mía, ayudar dos mías. Pero es difícil, muchas veces es difícil.
Pero por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo. Como leíamos anteriormente, la idea es que lleguemos a la estatura perfecta, pero no olvidando las bases. Entonces, como mencionaba en el versículo 13, pueden haber todas estas cosas, pero el amor es el mayor. Y aunque en el capítulo 14 dice de que tendríamos que buscar las enseñanzas, sabemos que en algún momento se van a acabar. Cuando ya venga el reino de Dios, se va a acabar todo eso, pero va a seguir estando el amor. Y tenemos un gran ejemplo de amor, y es nuestro Señor Jesucristo. Él nos amó primero. Él entregó su vida por amor a nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por los demás? ¿Les estamos amando? Quiero ir terminando y quiero que reflexionemos en lo siguiente. Iglesia Centro Cristiano de Fe. Hemos sido llamados a edificar. Tenemos una visión de edificación. Dice en nuestra visión, si no mal recuerdo, vemos un ejército de edificadores. Vemos que van levantando a otros. Vemos que van dando libertad a los cautivos. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿está cumpliendo esa visión? No me responda. Yo quiero preguntarle a usted, ¿va edificando o va botando lo que otros han hecho? Yo quiero que nos evaluemos con respecto a los 3 puntos principales que yo hablaba. Sobre qué tipo de tierra somos, si estamos plantados en la base que tendríamos que estar y qué tipo de material estamos ocupando para la construcción de esta iglesia, para la edificación. Y yo quiero que se responda a usted mismo. ¿Está siendo una tierra que está dando mucho fruto? ¿O está siendo de aquella tierra que está llena de piedras? ¿Está usted plantado en la base que es el Señor Jesucristo? ¿O está confiando en, voy a la iglesia por costumbre, pero yo confío en mi hermano que está en Estados Unidos, que él me va a ayudar, cualquier cosa, yo puedo hablar con él? Y estamos usando el amor para edificar aquí en el CCF, ¿o qué es lo que estamos usando? Porque de nada nos sirve tener una buena enseñanza si cuando venga un desconocido lo vamos a ignorar. De nada nos sirve tener las mejores alabanzas y los mejores tiempos de alabanza si cuando nos llaman a evangelizar nos escondemos. Si cuando tenemos que ir a visitar al enfermo, hoy no puedo, hermano, tal vez en la próxima. De nada sirve eso. Les dejo esa invitación para que reflexionemos y les pido que nos pongamos en oración, pidiéndole al Señor que sea Él revelándose a nuestras vidas, revelando qué es lo que tenemos que cambiar, si es necesario cambiar algo, revelando qué podemos hacer para que crezca esta iglesia, cuáles son las estrategias que nos tiene que dar el Señor y cómo podemos ser aún de ayuda para nuestro pastor, con los que ya están aquí adentro, para no hacerlos que se vayan. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú te has revelado a nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, porque tú mandas tu palabra a tiempo y porque eres tú, Señor, quien habla a nuestros corazones.
Te damos gracias, bendito Padre, por 27 años de fidelidad mostrada a nuestra vida, mostrada a nuestra iglesia, Señor. Hoy te pedimos, Padre bendito, que seas tú revelando a nuestros corazones qué es lo que tenemos que hacer, revelando estrategias de cómo mostrar tu amor aún entre nosotros mismos. Yo te pido, Señor, que seas tú revelándote a los que hemos escuchado esta palabra, Señor, cómo podemos ser diferentes, cómo levantarnos para hacer luz en medio de este lugar, Señor, cómo podemos ser un río que fluye, amor, vida en medio de una población, de un lugar donde te necesitan, Padre Celestial. Hoy te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Padre Celestial, dándonos sabiduría, Señor, y estrategias para llegar a aquellos que te necesitan, para que podamos mostrar tu amor en todo tiempo, Padre Celestial, con los nuestros. Hoy te pido, bendito Dios, que seas tú llenando nuestra boca de palabras que puedan ser dulces para aquel necesitado, que seas tú llenando nuestra boca de palabras de confort, aquel que necesita escuchar de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder llevar las buenas nuevas en todo tiempo, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio. Ayúdanos, bendito Dios. Danos esa valentía, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, y respáldanos cuando estemos hablando de lo que tú has hecho con nosotros, Padre. Te agradezco, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y por lo que vas a hacer, bendito Dios, en el transcurrir de todo ese tiempo. Sabemos que tus planes son perfectos para esta iglesia y te agradecemos desde ya por todo lo que vas a hacer. Gracias, Padre bueno, por tu fidelidad mostrada. Gracias por tu amor, tu respaldo mostrado a esta congregación. Gracias, Señor, porque nos has sostenido hasta este momento. Gracias, bendito Dios, porque no has detenido tu brazo, Señor, para ayudarnos, sino que has estado con nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, porque aún en los momentos difíciles hemos podido ver tu fidelidad y tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú sigues siendo fiel con nosotros y porque sabemos que vas a cumplir toda la palabra dada a este lugar. Sabemos que tú vas a responder, Señor, y vas a levantar a ese remanente, Padre bendito, que va a ser luz en medio de tanta tiniebla. Padre Celestial, te agradecemos por tu fidelidad y te bendecimos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque no nos has tomado en cuenta nuestro pecado, sino que nos has amado y nos has perdonado. Gracias, Padre bendito. También te doy gracias, Padre Celestial, por la ofrenda que este día se va a recoger, Señor. Gracias porque eres tú el que da la semilla, Señor, y eres tú el que fortalece al que está trabajando, el que provee en todo momento. Hoy bendigo, Señor, estas ofrendas y declaro, Señor, que son de bendición, Padre bendito, que eres tú el que las multiplica y que eres tú el que también da al necesitado. Reconocemos, Señor, que tú eres el dador de la vida, el dador de las fuerzas, el dador de la provisión, y que eres tú el que tiene a cargo nuestra salud, el que tiene control de nuestra vida. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.